buenas. Bueno, parece que están entrando poco a poco. Como me ha dicho mi compañero Gerson, soy analista de seguridad en Sucuri. Ya llevo unos cuantos añitos metidos en este mundito. Y bueno, queríamos compartir con ustedes algunas cosas que yo particularmente, que estoy en primera línea de batalla y lo veo continuamente con los clientes, con las personas que tienen problemas de hackeo y demás, pues al final son problemas recurrentes bueno, que a lo mejor con este tipo de webinars y demás, pues podemos intentar ayudar para que no ocurran tanto o por lo menos la gente esté más informada de qué es lo que está pasando. Bien, bueno, aquí hay algunos datos sobre mí. Realmente, pues eso, me defino a mí mismo como un tecnólogo humanista. De alguna manera, pues aunque soy técnico, pues también me gusta eh, hablar un poco en un lenguaje que sea fácil para todo el mundo. También me encanta la fotografía y demás. Pero bueno, cosas sobre mí. Bien, ¿cómo vamos a estructurar este webinar? En principio vamos a hacerlo en tres secciones. Por un lado tenemos una pequeña descripción de cuáles son los ataques más comunes que nos vemos prácticamente todos los días en Sucuri. Por otro lado, esta lista de 10 consejos que estábamos hablando, que íbamos a compartir con ustedes. Y por último, pues un poco hablar de los tres elementos que nosotros consideramos que son los más importantes para mejorar la seguridad de tu sitio web. Bien, vamos a empezar con esto de los ataques, un poco la relación de los más habituales. Evidentemente, nosotros, Sucuri y empresas como Sucuri están precisamente para contrarrestar esas otras personas que quieren atacar o explotar tu sitio web de alguna manera. Aquí hace un comentario que es muy simpático, que dice: los atacantes van a intentar explotar tu sitio web tarde o temprano, ¿no? No sé si queréis en algún momento, podéis mirar por internet, pero el CEO de Cisco dijo un día, que fue una frase muy simpática, muy sonada, algo así como que solo existen dos tipos de empresas en el mundo: aquellas que saben que le han hackeado y aquellas que aún no saben que le han hackeado. Entonces, es bastante representativo. Bien, por un lado tenemos una lista que hemos seleccionado de estos 8 tipos de ataques, aunque hay muchos más, pero bueno, los más típicos son el de fuerza bruta, que imagino que es uno de los que más le suena a todo el mundo, que es cuando tienes equipos informáticos intentando adivinar contraseñas a base de probar combinaciones hasta que al final la encuentre, ¿no? Backdoors, que en el fondo no es un ataque, sino es más bien digamos, una amenaza post-ataque. Una vez que te han vulnerado tu página o tu sitio web, pues suelen dejar pequeños scripts que les permitan retomar el control de tu sitio web una vez incluso habiendo cerrado esa vulnerabilidad, ¿no? La desfiguración o defacement en inglés, pues es cuando es digamos, la más espectacular de todas, ¿no? Cuando tú entras en tu página web y de repente ves que tiene un mensaje político, tiene un mensaje que no tiene nada que ver, o un entorno que no tiene nada que ver con lo que tú programaste y que va en la línea, pues muchas veces, de queja social o queja política, o incluso porque, bueno, recuerdo que en un caso me encontré con un caso de defacement en el que, para lo que parecía ser un alumno de un instituto o algo así, quería demostrarle su amor a otra compañera y había puesto su foto, la de la compañera, y diciendo, le había dedicado un poema y todo, para que cosas curiosas que nos vemos nosotros, ¿no? Por otro lado está el ataque 2 o ataque de denegación de servicio distribuido, que viene a ser cuando tenemos varias máquinas infectadas y hacemos que todas ataquen o carguen de manera sistemática durante a muchísima velocidad, cargar muchos links de una sola página, con lo cual el servidor en el que esa página esté alojada suele sobrecargarse, es lo que se busca, el efecto que se busca, y al sobrecargarse esa página deja de dar información, se cae o el servidor pierde conexión, ¿no? Por otro lado tenemos nuestro amigo contaminación de cruzada de sitios web, o cross-site contamination. Digo nuestro amigo porque es una de las causas que más nos encontramos hoy por hoy. Básicamente consiste en que si yo tengo varios sitios web en un espacio y consigo infectar uno, pues
la carga de infección que yo pongo en ese sitio, intento hacer que se replique en el resto de los que están en el propio server, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que por mucho que tú controles la seguridad de un sitio, si todos los que están en ese mismo server no están también bien controlados, eh, se puede dar este efecto con bastante facilidad. Existen paliativos a nivel de sysadmin, ¿no? Donde tú puedes de alguna manera gestionar independientemente los hilos de usuario, los hilos de procesos de cada uno de los web, pero al final siempre es un riesgo que está ahí. Spam de SEO, bueno, intentar infectar una página web utilizando spam interno y demás para que en el momento en que sea indexado por un navegador, perdón, por un buscador tipo Google o cualquiera de los demás, Bing o lo que sea, pues aparezca información que no es la de la propia página, ¿de acuerdo? Mala configuración del host. Este es uno que no depende muchas veces de la persona que tiene un sitio web, sino depende del hosting provider que haya elegido. Lo que viene a ser que no solamente es la confianza que tú pongas en tus propias herramientas, en los plugins de seguridad que tú pongas en tu propia página web, sino también debes confiar en la empresa que está detrás de donde está tu página web, ¿no? Tu proveedor de servicios, ¿no? Entonces, esa empresa es la encargada de llevar el mantenimiento de todo el hardware y de todo el software que está detrás de tu página y con lo cual también puede tener vulnerabilidades y también puede ser fuente de algunos problemas. Por otro lado, tenemos el malvertisement o malvertising, que es básicamente cuando una de las formas más típicas de monetización de las páginas web es incorporando publicidad dentro de nuestra página web. Entonces, si por intentar conseguir un mejor precio por clic o intentar ganar más dinero por la publicidad nos vamos a redes de dudosa reputación, pues podemos encontrarnos que algunos de los anuncios insertados en nuestra propia página web en sí, aparte de que pueda tener contenido no apropiado, también puede ser que estén inyectando código que no es el que nosotros queremos, vaya, ¿vale? Así como miners, ahora que está muy de moda y demás. Bien, hasta aquí más o menos una pequeña relación de las amenazas que más nos encontramos en nuestro día a día, ¿no? Bien, tenemos ahora un pequeño checklist de los 10 consejos más típicos sobre seguridad. Tengan en cuenta que todo esto que yo estoy ahora hablando, puedan anotarlo o hay alguna duda que tengan. Pues mira, no entendí muy bien este tipo de ataque o lo que sea. Y en el momento de las preguntas, pues puedo explayarme un poquillo más sobre el tema. Tengan en cuenta que tampoco voy a entrar en muchos detalles técnicos, así que en cualquier caso, los detalles técnicos, si me los quieren pedir también en el momento de preguntas, totalmente bienvenidos, ¿de acuerdo? Bien, nuestro checklist o nuestro, digamos, grupo de 10 consejos más importantes para mejorar nuestra seguridad en un sitio web. La primera es la más importante desde nuestro punto de vista, no nos vamos a cansar de repetirla y es la más repetida de todas. Hace poquito estuve en una WordCamp en la que tuvimos una mesa de seguridad y éramos pues un pentester, una persona dedicada a ciberseguridad, pero más en la parte de servidores. Estaba yo como representante de seguridad web y estaba un compañero que era un sysadmin, ¿no? Un administrador de sistemas. Y nos hicieron esta misma pregunta, ¿no? Sobre consejos para mejorar la seguridad de tu página web, ¿no? Y las tres dijimos, actualiza siempre todo. Y cuando decimos todo, no solamente es, oye, pues tengo un sitio WordPress, o tengo un sitio Joomla, o tengo un sitio Magento, o tengo un sitio Drupal, o lo que sea. No solamente ese software, sino además todo lo que son plugins, extensiones, componentes y después además también todo lo que son los temas, los skins, las templates, eh, todo hay que mantenerlo siempre actualizado, ¿de acuerdo? Evidentemente, si tienes acceso a la infraestructura interna de tu propio servidor, donde está alojada tu página web, porque tú a lo mejor en vez de contratar un hosting provider donde tú solamente tienes tu página que está de alguna manera compartiendo entorno con otras páginas en un hosting compartido, o tienes un hosting gestionado por un grupo, ya sea a través de un hosting provider que te da una solución de management,
eh, en ese caso, pues no tienes acceso a la infraestructura, pero si por un casual, a lo mejor esa web te la has montado tú en un servidor que simplemente has cogido, o tienes un VPS, un servidor virtual o demás, si tienes acceso a la infraestructura, es bueno que tengas en cuenta que no solamente es tu página web, con tu sitio web, con tus plugins, temas y demás los que tienen que estar actualizados, sino además también toda la infraestructura interna del del propio server, ¿no? Esto le llamamos nosotros digamos una medida proactiva, es decir, antes de que ocurra nada, siempre intentar mantener todo este tipo de cosas actualizadas, ¿de acuerdo? Es muy importante. Ya le digo, esto lo recomiendan todos, desde los pentesters y hackers hasta los propios administradores de sistemas y demás. Siempre que les aparezca un iconito de actualizar, arriba actualizar. Después podemos entrar en disquisiciones y en debates sobre si es bueno actualizar inmediatamente porque a lo mejor resulta que lo que te estás actualizando viene con un bug, como ha ocurrido en alguna ocasión anterior. Y para eso pues han salido algunas medidas como lo que se llaman las actualizaciones en diferido, que es decir, vale, yo marco que esto me lo actualice, pero quiero que me lo actualice dentro de 3 días, de manera que doy un margen de 3 días para descubrir si ha habido alguna vulnerabilidad y en tal caso lo actualizo, ¿no? Y existen algunas otras estrategias. Pero lo más importante de todo, siempre mantener actualizado. Esto nos va a tapar muchos agujeros de seguridad de primeras. Cambiar las contraseñas. Esto quizás sea una de las cosas que menos hace la gente porque es muy incómodo, ¿no? Tener una contraseña, acordarte de ella y encima después adicionalmente tener que estar cambiándola continuamente y volver a acordarse de ella. Normalmente siempre al final acabamos con tantas contraseñas encima de la mesa, tantos usuarios, tantas páginas, tantos logins, que se hace casi imposible trabajar si no es con un gestor de contraseñas, ¿vale? El más típico, y es además también uno de los que yo uso, es LastPass. Si estás usando Mac, también tienes One Password o algo así, si no recuerdo mal. Pero bueno, básicamente estos son los más típicos, los dos típicos que más se usan. Después hay quien, que los he visto, quien almacena todas sus contraseñas en una libretita o cosas así, que bueno, también tiene su vulnerabilidad porque al fin y al cabo una libreta puede ser accesible para recopilar esa información, pero hay quien lo hace, ¿de acuerdo? Entonces, cada X tiempo es importante. Cada X tiempo es importante cambiar las contraseñas. Hay en algunos entornos incluso te obligan a ello. Si a los 3 meses o 6 meses no las has cambiado, ellos mismos te obligan. Tengan en cuenta que no solamente es el hecho de que cambies la contraseña de tu dashboard de administración, sino que tienes que intentar cambiarlo de toda tu estructura, de toda tu infraestructura web. Es decir, tu infraestructura web va sobre un server. Ese server pues tendrá una serie de capacidades, servicios FTP, SFTP, a lo mejor ese server tiene un cPanel para gestionar todo el tema del server, después tienes el software interno, ya sea Magento, Drupal, Joomla, WordPress o el que sea, e-commerce, y dentro de ese software tienes normalmente un administrador para gestionar ese sitio web utilizando ese software, ese framework, ¿vale? Ese dashboard también tendrá una password. Entonces, tengan en cuenta que no solamente es cambiar la contraseña eh, del CMS, sino además también de toda la infraestructura. Y esto deberíamos adoptarlo como, bueno, y la base de datos también, ¿vale? Deberíamos adoptarlo como una medida cada X tiempo. Si os podéis poner una alarma en el móvil o en el calendario, la aplicación que ustedes usan para hacerse recordatorios, se les recomienda que cada X tiempo, cada 6 meses, cada 3 meses, según lo paranoico que sea, modifiquen la contraseña. Claro, el tema de qué contraseña poner, pues si lo que quieres es acordarte, pues evidentemente va a ser una contraseña que tiende a pequeña. Hay muchas, hay muchas recomendaciones de contraseña, ¿no? Hay gente que, bueno, que prefiere poner simplemente iniciales, con números. Evidentemente siempre deben ser al menos de más de 8 caracteres y deben tener al menos caracteres especiales, mayúsculas, minúsculas y números, ¿vale? Pero al margen de eso, pues sí pueden ser mientras más larga mejor porque es más difícil de reventar. Claro que no, mientras más larga tampoco es tan fácil recordarlo, ¿vale? Hay gente que utiliza reglas mnemotécnicas, está estilo una frase que se acuerden o palabras que ellos tienen interconectadas en la mente de alguna manera, aunque no tengan relación entre ellas. Que bueno, que en el fondo de lo que se trata es de aumentar la entropía, ¿vale? Si en algún momento queréis
buscar un poco de información sobre eso, pues mientras mayor entropía, más difícil es de adivinar esa password y menos vulnerable será para ataques de tipo fuerza bruta que hablábamos antes, ¿no? Creo que en nuestro blog de Sucuri tenemos algún artículo sobre el tema y ahí pueden sacar varias influencias. Hablábamos también en la WordCamp de la semana pasada, del fin de semana, precisamente, pues, oye, pues si vas a usar un gestor de contraseñas tipo LastPass o OnePassword o alguno de estos, ¿por qué te limitas a una contraseña de 8 caracteres? Oye, pues ya que estamos, como no la vas a recordar tú, sino va a ser el propio gestor el que te la ponga, pues aprovecha y pongo una de 25 caracteres o lo que tú quieras. Entonces, mientras más larga, mejor. ¿De acuerdo? Bien. El paso 3, este es importante porque también tiene que ver con la dejadez, entre comillas, ¿vale? De cuando nosotros gestionamos un sitio web. Normalmente, cuando gestionamos un CMS, un gestor de contenido, ya sea orientado a commerce, o ya sea orientado a blogs, o ya sea orientado a gestor de contenido general, o a formación, o a redes sociales, o lo que quieran, al final tendemos siempre a centrarnos en ese software en concreto, ¿de acuerdo? Pero en algún momento dado, a lo largo de la vida útil de ese sitio, pues has creado una cuenta FTP para el desarrollador X que ya no trabaja en tu web, pero ahí está su cuenta FTP. Has creado 2 cuentas FTP para personas que no podían subir un contenido en concreto y se las has puesto por ahí para que subieran por otro lado. Al final, como no nos centramos en esa parte, es importante tener en cuenta que todo eso, y yo las llamo puertas, ¿vale? Porque al fin y al cabo son puertas de acceso que vas creando, pues mientras más puertas hay, más difícil es de defender. Entonces, hay un principio que es muy importante, el principio de mínimo privilegio, que es intentar mantener siempre depurada una lista mental, o por lo menos revisarlo, de las personas o digamos, de las puertas y ventanas que tienes de acceso a tu propia página web, a tu sitio web o incluso a tu server, ¿no? Es decir, si creas una cuenta de FTP para una persona, pues intenta que esa cuenta FTP dure solo exclusivamente el tiempo específico para el que va a ser usado y además que solamente apunte a la carpeta concreta que va a necesitar. Si creas una cuenta dentro del administrador de tu web, ya sea WordPress, Joomla o el que tú quieras, para darle acceso a una persona que se va a dedicar exclusivamente a escribir artículos, pues no le des acceso a administrador, dale acceso de editor para que solo pueda crear artículos y demás, ¿vale? Se trata de hacernos, digamos, de ajustar exactamente aquellos permisos, aquellas cuentas, aquellos accesos que se crean a vuestro sitio web y también al server y demás, intentar que se atengan exclusivamente a lo que van a ser usados y para lo que se van a ser usados y encima además tengan también un tiempo específico por el que van a ser usados. Si cumplimos un poco de alguna manera este principio, vamos a evitar más de un quebradero de cabeza, ¿vale? Intentar administrar siempre los roles y los privilegios exactos que van a necesitar en cada momento. Yo intentaría, no sé cuál es el nivel más o menos general de las personas que me están viendo ahora mismo, pero dicho de una manera un poco, digamos, a un nivel bajo, intentar pensar siempre que vuestro sitio web es como una casa y que los atacantes y los ciberdelincuentes son personas que intentan entrar en vuestra casa. Entonces, mientras más puertas y ventanas tengamos, es más difícil de defender. ¿De acuerdo? Bien, esto también es muy importante. Intentar mantener una limpieza en tu propio sitio web también te va a mejorar muchísimo la seguridad de tu propio sitio web. Es decir, eliminar, ¿quién no nos ha pasado de alguna manera? Porque a mí también me ha pasado, de, oye, voy a probar este plugin o voy a meter este tema a ver qué tal se ve mi tema, template, skin o lo que sea, a ver cómo se ve mi sitio web con esto nuevo, y lo pongo y digo, bueno, no me convence, pero bueno, lo dejo ahí. Y dejarlo ahí, dejarlo ahí, dejarlo ahí, pues resulta que al final se desactualizan, se descubren agujeros de seguridad y aunque estén deshabilitados, aunque no se estén usando, ¿vale? Siguen estando en el sistema. Entonces, pueden ser utilizados perfectamente por un ciberdelincuente para atacar o explotar cualquier vulnerabilidad de nuestra página. Tengamos en cuenta siempre intentar mantener, digamos, una limpieza de nuestro sitio y de manera que, al igual que usábamos el tema de lo del principio de mínimo privilegio para el tema de las personas y los accesos, también lo tengamos para, digamos, un principio de mínimo requerimiento, es decir, qué es lo mínimo que requiere
mi web para funcionar en los parámetros que necesito y dejar eso activo. El resto sobra, ¿vale? Todo aquello que queráis mantener, pero no queréis tener dentro de... pero no lo vais a usar en este momento o lo que sea, no lo deshabiliten solo, sino también elimínenlo, ¿vale? Si quieren, se lo bajan en otro, digamos, en otro sitio web que tengáis de staging o de desarrollo, o demo, o test o lo que sea, en otro server, y ahí si quieren, pues dejar lo que quieran, tengan en cuenta que también es vulnerable, pero al menos no es el de producción. Limpiar tu computadora. Digamos que digamos, más de uno se puede reír cuando recomendamos, y lo hacemos siempre, ¿vale? Recomendamos que el propio ordenador, el propio computador que están usando ustedes para acceder a su sitio web también lo mantengan limpio usando un antivirus o simplemente controlando, digamos, el entorno en el que se usa, ¿vale? Es bastante habitual encontrar keyloggers. Keyloggers es un tipo de virus, bueno, de virus, es un programa que está en background y que lo que hace es memorizar todo lo que nosotros usamos en el teclado y en el ratón, de manera que si estamos tecleando password, pues lo va a memorizar, y si estamos tecleando usuarios, también lo va a memorizar. Entonces, es importante que mantengan siempre también una limpieza en el propio ordenador, ¿de acuerdo? Nos hemos encontrado casos en los que el sitio web estaba siendo vulnerado continuamente y no había un rastro real en el server de que alguien hubiera usado algún software o alguna vulnerabilidad concreta, sino curiosamente parecía como que la misma usuario y contraseña que la persona ha cambiado continuamente, pues era usado después para hacer cosas maliciosas. Claro, ahí te queda por pensar si a lo mejor la persona es Jekyll o Mr. Hyde y a lo mejor él mismo no es consciente de que por un lado está cambiándola y después lo está usando para cosas malas. Vamos a pensarlo así en plan bien. Hasta que esa persona pues instalaba un buen antivirus, hacía un chequeo y se daba cuenta que tenía keyloggers instalados y demás. Porque si lo hacía desde otro ordenador y no usaba ese otro ordenador que siempre usaba, pues resulta que eso no pasaba. Entonces, es importante que mantengamos también nuestras propias herramientas que usamos para el acceso a la web también limpias, ¿vale? Obviamente no usar una computadora pública si vamos a entrar con usuarios y contraseñas porque nos podemos encontrar que tenga keyloggers instalados y con lo cual estamos poniendo en riesgo nuestras propias credenciales, ¿vale? Y evidentemente siempre que podamos utilizar conexiones encriptadas, tanto SFTP como HTTPS, siempre que se pueda. Bien, esta, aunque está en el paso 6, debería ser una de las primeras, junto con lo de actualizar, ¿vale? Es decir, copias de seguridad. El otro día también en la WordCamp hicimos algunos comentarios se hicieron algunos comentarios muy graciosos. Por ejemplo, no es solo que tú estés haciendo copias de seguridad, sino ¿crees realmente que esas copias de seguridad que se están haciendo son realmente efectivas y funcionan correctamente? Un compañero las llamó copias de seguridad tipo Rodinger, porque están ahí, pero en el momento que las abres ya no están. O sea, resulta que no funcionan. Es importante no solamente, por eso se le llama estrategia de copia de seguridad, no solamente hacer la copia de seguridad, sino además hacer una estrategia que se adapte a tus necesidades. Si es un sitio con muchísimas visitas, si tiene mucha información y demás, pues a lo mejor te interesa hacerla más a menudo, diaria o lo que sea. Pero también es importante que cada X tiempo podamos instalar una copia de seguridad en un servidor que tengamos aparte para comprobar que efectivamente está todos los datos y está todo correctamente. ¿De acuerdo? Bueno, evidentemente aquí podemos meter un poco la cuña de Sucuri en el sentido de que nosotros tenemos un sistema de backups que funciona muy bien, la verdad, y es muy asequible. Si no recuerdo mal, estaba a $5 al mes o una cosa así. Pero eso quien mejor les puede indicar es mi compañero Gerson. Es importantísimo, ¿vale? Las copias de seguridad. Sin las copias de seguridad se nos ha dado el caso de encontrarnos un sitio web muy infectado, tan infectado que se hacía prácticamente imposible en un tiempo razonable limpiarlo, sobre todo bases de datos, ¿de acuerdo? Estaba tan spameado porque cuando están muy infectados es posible que te encuentres post. Imagínate que tú en tu web tienes a lo mejor, no sé, 500 artículos y cada uno de esos artículos, entre medias de cada texto, pues tiene vínculos a compra de Viagra, compra de jersey barato, compras en temas de China, temas de medicinas o drogas y demás. Y todo eso
incorporado prácticamente en cada artículo, pues a lo mejor 200 o 300 veces y demás. Hay scripts, o sea, si tiene una estructura fija, pues a lo mejor con los scripts podemos limpiarlos más o menos bien, pero en muchos casos también ese propio spam ni siquiera sigue una estructura fija, con lo cual se hace prácticamente imposible. Entonces, en esos momentos, cuando normalmente contactamos con el cliente, decimos, oye, ¿tienes una copia de seguridad? Porque sería bueno que a lo mejor valga más la pena restaurar una copia de seguridad que tengas anterior, porque ni siquiera nosotros somos capaces de validar que no se haya quedado nada atrás. Eh, y restaurar esa copia de seguridad y a partir de ahí limpiarla, dejarla preparada para que a partir de ahí no la vuelvan a infectar, ¿vale? Así que importantísimo el tema de las copias de seguridad y no nos vamos a cansar tampoco de decir. Bien, endurecer tu sitio o protegerlo o hardening, que le llaman en inglés. Básicamente se trata de incorporar ciertos pequeños ficheros que le van a decir al web server y a todos los procesos que tiran de servidores web cómo comportarse en una carpeta concreta o con algunos ficheros en concreto y demás, ¿no? Este que tenemos en pantalla básicamente lo único que le está diciendo al web server es, oye, si por un casual quieres ejecutar algo que sea PHP en esta carpeta, no lo hagas, ¿vale? Es decir, files, PHP, ¿vale? Todo lo que sea ficheros codificados en PHP en esta carpeta, deny from all, es decir, no permitas que nadie los ejecute. Este tipo de ficheros parece una tontería, pero por ejemplo en carpetas estilo, a ver, en WordPress pues tenemos la wp content uploads, por ejemplo, esto lo ponemos nosotros en esa carpeta para evitar que no puedas subir un fichero PHP o un fichero codificado a la carpeta uploads y además ejecutarlo desde ahí. En Joomla, pues creo que también lo ponemos en el temp y creo que para de contar. No sé si en el media, pero creo que no, en el media no, porque ahí Joomla sí que tiene algunas cosas que se ejecutan desde ahí. En fin, lo que queremos decir en este sentido es bueno tener una correcta higiene, una correcta configuración también, y un control importante de de cómo funciona nuestra web por dentro, hasta el punto de poder poner estos pequeños, digamos, instrucciones para el servidor web para que tenga en cuenta y nos evite un problema en un futuro, ¿de acuerdo? Imaginen que por un lado ustedes han instalado un plugin llamado Uploadify, que es para subir ficheros, que era muy común hace unos años, o el TeamThumb famoso, que era un plugin que te permitía crear thumbnails de imágenes de manera muy fácil, pero se descubrió unas vulnerabilidades muy importantes y al final se discontinuó el mantenimiento. Pero sin embargo hubo muchos temas y muchos plugins que siguieron usando ese plugin, con lo cual iban heredando esa vulnerabilidad, ¿de acuerdo? Entonces esos plugins te permitían subir contenido a la carpeta uploads, pero sin un control, digamos, un control duro del contenido que va entrando ahí, ¿vale? Y después, pues si tú sabías que había subido a una carpeta X que estaba en uploads un archivo PHP, lo único que tenías que hacer era usar la dirección de tu página, usar la dirección de la carpeta, wp-content barra uploads barra la que sea, el fichero, y ya ejecutabas ese fichero, con lo cual si era un fichero malicioso, pues podías fácilmente utilizarlo. Pues en ese tipo de casos, por ejemplo, este tipo de estrategias son determinantes. Bien, los permisos de archivos. Esto es lo mismo prácticamente de lo que hablábamos con eh, el principio de mínimo acceso, de mínimo privilegio, pero en este caso con los ficheros. Es decir, si habéis trabajado en sistemas Linux o en sistemas Mac, pues es posible que os hayáis dado en algún momento con ficheros que no tienen los permisos adecuados para que tú los modifiques y demás, o no tienes permisos de ejecución, no tienes permisos de escritura o de lectura, ¿vale? En Windows la gestión de los permisos es diferente, con lo cual no se aplica tanto allí, pero en Linux sí, en Linux es muy importante, ¿vale? Normalmente, y digo normalmente porque la mayoría de los sitios que nosotros nos encontramos son WordPress, siempre nos encontramos con un tipo de permiso 644 para los ficheros y 755 para lo que son las carpetas, lo que viene a ser, oye, si tú eres la persona que creaste esa carpeta, o perteneces al grupo del sistema de la persona que ha creado esta carpeta, pues tienes acceso a esa carpeta. De cualquier otra manera, solamente puedes entrar y ver, pero no puedes modificar nada, ¿vale? Y lo mismo con los ficheros, ¿no? Pues si
Con un 644 lo que le estás diciendo básicamente es, oye, si eres la persona que has, o un 664, si eres la persona que has modificado, o sea, has creado este fichero o eres del grupo, puedes hacer lo que quieras con ese fichero. Pero si no, solamente puedes leerlo. ¿De acuerdo? Eso es importante en los servidores para evitar modificaciones de ficheros importantes como puede ser el fichero de configuración de nuestro sitio web, ya sea el que sea, Magento, Drupal o lo que sea. ¿De acuerdo? El tema de los permisos es importante. Digamos que es para un nivel un poquito más intermedio o avanzado, pero es muy importante también tenerlo en cuenta. Bueno, instalar SSL. Esto, a pesar de que es muy lógico hoy por hoy, ¿no? Hoy parece que nadie es ajeno al tema de que no es lo mismo HTTP que HTTPS, no es lo mismo no tener un certificado SSL que sí tenerlo. Hay mucha gente que piensa que por tener un SSL ya estás protegido. Y no. Realmente SSL lo único que hace es que si yo, fulanito de tal, que estoy usando un ordenador, me conecto a la página tal, pues esta conexión que hay entre medio, es decir, la transmisión que hay en medio, no puede ser, a priori, no puede ser entendida, interceptada o, digamos, grabada, logueada, lo que sea, ¿vale? Por nadie. Simplemente es seguro, es un canal seguro de comunicación entre mí y el server. Ahora, si mi máquina está infectada o mi server está infectado, lo que yo transmita por aquí sigue estando infectado. Con lo cual, esto simplemente garantiza que si estoy en una red pública, si estoy en una red gestionada por otros administradores o lo que sea, al menos lo que yo voy a escribir y se voy a mandar a esa persona a través de mi conexión por internet a ese server es seguro. Si mi máquina tiene un keylogger, pues oye, pues ya no es tan seguro. Si el server está infectado y recibe toda esa información desencriptada ya, porque ya cuando llega al server ya desencriptada, pues tampoco es seguro. Así que tengan en cuenta que esto es un paso más, ¿de acuerdo? Dentro de lo que es la seguridad. Tengan en cuenta también un concepto que voy a explicar ahora, que es la seguridad por capas. Es decir, cada uno de los pasos de la comunicación, desde que tú abres tu portátil y tecleas una web, hasta que el servidor responde con esa información hasta tu navegador, pues hay una serie de pasos que deben ser cada uno de ellos protegido a su manera, ¿de acuerdo? Tengan en cuenta también para aquellos que les preocupa el posicionamiento dentro de los buscadores, pues que es importante también, puesto que, por ejemplo, este año o el año pasado, si no recuerdo mal, Google anunció que iba a priorizar dentro del ranking de páginas, iba a priorizar aquellos que estuvieran con protocolo SSL, con lo cual tenerlo en tu propia página web va a garantizar el hecho de que va a tener mejor posicionamiento. Imagino que Bing y los demás buscadores habrán hecho tres cuartos de lo mismo, porque al final esto es como una carrera. Y la última, digamos, medida es quizás la menos conocida, que es desplegar un firewall. Un firewall que nosotros le llamamos un WAF, porque no es un firewall de redes, que es el típico que nosotros nos encontramos en un ordenador normal, sino es un firewall a nivel de aplicaciones web, es decir, Web Application Firewall, un WAF. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que no es un firewall que me controle todas las conexiones que salen de mi server o entran en mi server, sino solo aquellas que van a través de nuestra página web, o sea, solo el puerto 80, ¿de acuerdo? Ahora voy a poner, bueno, les pongo, bueno, ahora se los explico, pero básicamente por seguir un poco lo que está aquí, ¿no? Limpia el tráfico de tu sitio web, ahora veremos cómo, ¿vale? Pero viene ataques de cross-scripting, DOS, etcétera. Esto significa que, bueno, que si yo tengo mi página web y tengo una serie de páginas que están detrás de mi web, pues todos aquellos intentos de cargar datos no a través del proceso normal, del flujo normal de la web, es decir, entrando en la página inicial, entrando en los links y demás, sino saltándome esos pasos, intentando meter o incorporar código dentro de la propia web, pues un firewall, por ejemplo, está normalmente preparado para este tipo de cosas. Los ataques DOS distribuidos que hablábamos antes también, es decir, cuando detecta que existe una desmedida petición de recursos desde un sitio, pues lo bloquea, lo mete dentro de una lista gris durante un tiempo para chequear si eran válidos o no esas peticiones y demás, ¿no? Y muchos aspectos de gestión bueno, que darían para un curso solo entero. En este caso, en el caso, por ejemplo, del WAF de Sucuri, no en todos los casos, pero en el caso del WAF de Sucuri y alguno más por ahí, además
suelen incorporar herramientas internas como un CDN, que es una tecnología que me va a permitir mejorar el rendimiento y la velocidad de carga de mi web en cualquier parte del mundo, ¿vale? Parece una tontería porque muchos de los clientes nos preguntan, oye, pero si yo meto un firewall, al tener que pasar a través de los servidores de Sucuri, ¿eso no ralentizaría mis conexiones? Pues no, todo lo contrario, las acelera, ¿de acuerdo? Las acelera porque tiene una capa de caché adicional con copia en todo el mundo, con lo cual si tu página está en Estados Unidos, pero la cargan desde Japón, pues si tiene que recorrer todos los nodos hasta llegar a tu página, en el server donde esté, pues a lo mejor va a una velocidad X, pero si resulta que tienes un WAF o un firewall con CDN, con una capa de caché, como estoy hablando ahora, que está alrededor del mundo, es decir, a lo mejor tienes un server pues, justo en Japón o al lado, en China, o lo tienes en la India, entonces ya no tienes que dar tantos pasos, sino estás mucho más cerca, con lo cual la información la recibes antes y al final el cliente, que es de lo que se trata, está más contento. Esto es un poco la mecánica general de cómo funciona un firewall. Básicamente entra todo lo que es el tráfico de conectividad a través de la flecha de la izquierda, ¿de acuerdo? Entra en lo que es la red de Sucuri, nuestros, digamos, centros de datos, ¿de acuerdo? Y pasa a través de diversas fases, ¿vale? Si en alguna de estas fases falla o se detecta que esa conexión no es segura o no es de un usuario que realmente está pidiendo por esa información o tiene algún tipo de intención maligna o lo que sea, pues se descarta, sin más, desconectado. Una vez que ha pasado por este filtro, ya entonces sí que entra en la página web y saca los datos y se los devuelve al usuario. Yo esto, para aquellos que a lo mejor son de un nivel más básico, les recomendaría que lo vieran como si fuera una especie de túnel de lavado, ¿de acuerdo? El coche entra por el túnel, se le lava de todo, esas conexiones, todas esas conexiones que entran por ahí son lavadas y son, digamos, chequeadas que todo es correcto y entonces cuando sale por el otro lado sale limpito para que pueda llegar a su destino perfectamente, ¿no? Bien, hasta aquí más o menos es nuestra checklist, ¿de acuerdo? Por hacer así un pequeño recopilatorio, el WAF, el SSL, los permisos, esta parte que es un poquito más, digamos, más de nivel un poco más intermedio alto, es decir, intentar de alguna manera que las carpetas y demás que no necesitan ser ejecutar ciertos códigos y demás, estén protegidas, tengan unas ciertas instrucciones al web server de que no se puedan ejecutar ciertas cosas y demás. Para eso existen plugins de seguridad, entre otros el de Sucuri, para endurecer este tipo de partes. Las copias de seguridad, que es importantísima, y mantener nuestras herramientas también limpias. El ordenador desde el que ustedes acceden directamente debe estar también limpio. Limpiar también nuestro sitio web de plugins, temas, templates, extensiones, componentes o lo que sea innecesario, solo aquellos que son estrictamente necesarios para el funcionamiento de nuestra web, por lo menos en producción. El principio de mínimo privilegio, es decir, controlar muy correctamente todas aquellas cuentas, personas que tienen acceso, es decir, aquello de la casa con las ventanas y las puertas, mantener al mínimo el mínimo número de puertas y ventanas, mantener una estrategia de cambio constante de contraseña. Mi recomendación es que utilicen un gestor de contraseñas tipo LastPass o OnePassword y demás, y las actualizaciones. Más importante, las actualizaciones, ¿de acuerdo? Posiblemente la mayoría de vuestros exploits o la mayoría de los casos de exploit de cualquier página web y demás se ven normalmente cerrados o arreglados con las actualizaciones, con lo cual al final es casi la medida con mayor impacto. Ok, bueno, cualquier duda, pues en el momento de las preguntas me lo planteáis. Bien, 3 elementos de seguridad del sitio web. Es decir, ¿cuáles serían, digamos, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de Sucuri y desde mi punto de vista también como analista con experiencia al respecto, que deberíamos tener, ¿no? Que tres, digamos, 3 pasos de estrategia debemos tener para securizar al máximo nuestra web? Tengan en cuenta que la seguridad 100% no existe, con lo cual es como los bancos, por mucho que sean seguros, pues no, siempre hay alguien que las roba de alguna manera, siempre se inventa alguna estrategia y siempre hay un elemento más débil, ¿de acuerdo? Vale. Lo primero, intentar ser proactivo, ¿de acuerdo? Es decir,
proteger nuestra web desde el principio, sin esperar a que nos hackeen. WAF, que ya lo habíamos hablado, intentar que la red donde estéis trabajando ustedes y la red donde está trabajando también el sitio web, si tenéis acceso a la infraestructura, tenga un firewall de red, es decir, no solamente de aplicaciones web, sino también de red, y tener en cuenta aquellas medidas que hemos planteado anteriormente para mejorar de endurecimiento, ¿no? De hardening que habíamos hablado, para el tema de evitar ejecuciones de código que no queremos. Las medidas de detección, es decir, no solamente tener protegido nuestro sitio, sino además tener una serie de medidas que nos permiten monitorizar el estado de nuestra web para detectar cualquier tipo de problema lo antes posible, ¿de acuerdo? El propio WAF ya de per se nos sirve como un monitor, porque de alguna manera en el caso, por ejemplo, de Sucuri, el web de Sucuri te va a incorporar claramente los gráficos de acceso, de hits, de personas que han intentado, de usuarios que han intentado, o herramientas o navegadores que han intentado acceder a tu página web. También aquellas que han sido bloqueadas, incluso te hace pues, un listado estadístico de dónde parte el tráfico. Mantener siempre un escáner del lado del servidor, es decir, para controlar cualquier cambio no previsto en ficheros, pues algún hacker, pues o algún ciberdelincuente, más que hacker, porque el hacker puede ser bueno y malo. Cualquier ciberdelincuente puede, a lo mejor, que haya podido explotar entre alguna vulnerabilidad de tu página, haya podido acceder, puede haber modificado algún fichero de los que usa tu sitio web, y al final tú cada vez que cargas ese fichero, pues al final también estás cargando ese código malicioso. Eso está ocurriendo mucho recientemente con los minadores de monedas, ¿no? Los cryptominers, que lo que han hecho ha sido inyectar código para minar monedas tipo Bitcoin, Monero o cualquiera de ellas, dentro de lo que son el footer o el header de los temas, ¿vale? De los themes o de los templates o los skins. Entonces, cada vez que cargas la página, al fin y al cabo vas a cargar ese fichero, pues también vas a estar usando tu propio ordenador como si fuera un minador de monedas del ciberdelincuente que ha incorporado eso. Tener en cuenta que no solamente tener un escáner que te vaya indicando de esos cambios de los ficheros, sino además también pues, un equipo de personas que están trabajando 24/7, 365 en control de ese tipo de ficheros, como por ejemplo es el caso de Sucuri. Y después, una vez que ha ocurrido algo malo, pues tener también las estrategias de respuesta ante incidentes, ¿de acuerdo? Es decir, por un lado, proteger, por otro lado, monitorizar y detectar, y después, por otro, pues en caso de que ocurra algo, pues saber que tienes un equipo que está detrás también para responder cuando algo ocurre adecuadamente y además limpiar el sitio, no solamente responder con información y tal, sino además intentar que la filtración de información o el uso malicioso que se haya hecho de tu sitio web y sus datos, pues sea lo mínimo posible, ¿vale? Minimizar. Bien, esto es parte de la parte de Gerson, que se los comentará supongo al final, se los quiere comentar ahora, así que yo se lo paso a él, que él sabe más de esta parte, pero básicamente es, oye, si les ha gustado todo esto que les hemos comentado y nuestro equipo les interesa para el trabajo vuestro, pues como ser socio de Sucuri, ¿no? Le dejo paso a él, que él les comentará esta parte. Gracias, Néstor, y como siempre, qué gran contenido. Creo que la audiencia lo disfrutó bastante y aprendió muchísimo, que es lo más importante. Y sí, bueno, en esta parte me toca explicar cómo podemos utilizar las soluciones de seguridad de Sucuri en nuestro trabajo, en nuestra agencia, en nuestra manera de trabajar, ¿no? En la web. Tenemos tres maneras, que creo yo que son las más importantes para la audiencia de este webinar. La primera de ellas es que es más importante cuando solamente estás manejando uno o pocos sitios web, que es contratar la plataforma de seguridad. La plataforma de seguridad de Sucuri pues te incluye los tres elementos de la seguridad de sitios web que Néstor explicó hace poco. Es ideal porque no solo te incluye la parte de remediación en caso de que lo peor ocurra, pero también te incluye el WAF, que evita que ocurra en primer lugar. Entonces, este es nuestro plan que está diseñado para personas que solamente tienen uno o pocos sitios web. Luego tenemos el programa de referencias, que está diseñado para que tú recomiendes el programa de Sucuri a tus amigos, familiares o tus clientes. Si tienes una agencia de desarrollo, pero no quieres gestionar
la seguridad para tus clientes, simplemente puedes enviarles el enlace a Sucuri y no solo eso, sino que también vas a tener la oportunidad de ganar dinero. ¿Cuánto dinero vas a poder ganar recomendando a Sucuri? Bueno, eso depende, puede ser desde $29 hasta $210 por recomendación. Ha sido impresionante. Y la tercera, que también es mi favorita, es el plan para agencias o plan para desarrolladores, que si estás trabajando con más de 10 sitios web, realmente te lo recomiendo. El plan para agencias es súper económico. Te prometo que responder a incidentes de seguridad en más de 10 sitios web va a salir muchísimo más caro que tener el plan para agencias de Sucuri. Y lo que me encanta de este plan es que cuando te unes a él, Sucuri se encarga de limpiar esos sitios web que estás contratando, de modo que están en un estado limpio. Luego de eso, pues ponemos al frente de tus sitios web el WAF de Sucuri y evitamos que se infecten. Y en el peor de los casos, que esto pasa súper pocas veces, que esto ocurra, pues sale mucho más barato remediar. Y estos son las tres maneras de ser socios de Sucuri. Yo creo que cubrimos bastante terreno con ellas. Son muy buenas oportunidades y ahorita mismo en el chat yo les voy a compartir el enlace para nuestro plan para agencias. Lo único que tienen que hacer para obtener más información es ingresar su nombre, su correo electrónico y uno de los agentes de venta de Sucuri los va a contactar para hablar con ustedes sobre sus necesidades de seguridad. Y bueno, esa es mi contribución al webinar del día de hoy. Néstor, creo que tenemos solamente una pregunta y esta viene de, bueno, no puedo leer el nombre completo, pero dice que si es recomendable cambiar los salts del archivo wp-config. Yo creo que esto es WordPress. Sí, a ver. Hola, sí, vale, sí, de Nicaragua, ¿no? De VP León. Sí, Mario Fletes. ¿Es recomendable cambiar los saltos de los archivos wp-config? Yo lo recomiendo cuando lo vamos a cambiar, cuando vamos a hacer una migración de server a server. Ahí sí que lo recomiendo. Dentro de lo que es, digamos, un sitio que ya está estabilizado y no ha tenido ninguna incidencia de seguridad, yo no, en ese sentido yo no le veo la utilidad. A lo mejor sí podría tenerla si ha sido comprometido el sitio. Ahora, particularmente, si te soy sincero, nunca he tenido que verme con ese caso, con el caso de tener que cambiar los saltos del archivo wp-config, ¿no? Los secret, las secret frases esas que tienen allí. Nunca me he visto con tal, ni siquiera sé si realmente se pueden cambiar fácilmente, no lo tengo muy claro, pero hasta ahí lo que te digo, normalmente sí lo hemos recomendado en algún caso cuando se ha hecho una migración de un servidor que ha estado comprometido a uno nuevo para hacer como una especie de, digamos, de limpia total del sistema, pero de resto no. Yo creo que los salts parte de lo que se ocupa para encriptar las cookies, ¿no? Correcto. Ya, claro, pero sí, igual, a la hora César Rodríguez tocó un punto que lo podemos relacionar a esto. La presentación, el video y los slides van a estar disponibles en sucuri.net/es, así que sí, van a poder descargar este contenido y compartirlo con otros amigos desarrolladores. Y también podemos buscar cómo elaborar un poquito más en esa respuesta para que salgamos todos de dudas, porque ahora también me quedé con la duda. Y si quieren, porque yo creo que esa es la única pregunta realmente que tenemos, así que si quieren seguir preguntando, pensarla más, pueden enviarnos un tweet. Lo único que tienen que hacer es etiquetarnos y poner el hashtag AskSucuri y nosotros vamos a buscar cómo responder sus preguntas. Este contenido va a estar disponible aproximadamente en una semana. Jueves, viernes ya van a estar disponibles para ver de nuevo y descargar. Y bueno, yo creo que con eso cubrimos todo, ¿no, Néstor? ¿Te gustaría dar algunas palabras para tu audiencia?
Particularmente les diría a todos que aprovechen porque el problema que nosotros solemos encontrar en Sucuri, en el departamento al que pertenezco, Remediation, que es cuando ya ha ocurrido algo, es que suele haber muchas lágrimas, ¿vale? Entonces, claro, es importante que de alguna manera esto que les estamos enseñando se les meta ahí, lo apliquen, pero sobre todo aprovechen que estamos ahora haciendo este tipo de iniciativas maravillosas gracias a mi compañero y aparte del equipo también de marketing de Sucuri, que estamos un poco en esa mecánica de intentar echarles una mano a todas aquellas personas que a lo mejor no tenían esta información antes y por lo tanto después lo tuvieron que lamentar, lo lamentaron. Entonces yo les recomendaría que nos aprovechen, ¿vale? Aprovechen que estamos aquí a disposición suya para cualquier duda que tengan, cualquier cosa, ya sea a través del hashtag que ha comentado mi compañero, ya sea a través del correo, ya sea a través del chat del propio web que nosotros tenemos en la página de Sucuri. Y bueno, me parece que por ahí en el chat lo he visto, me parece que mi compañero Sí, un compañero ha comentado algo sobre el blog, ¿no? También tenemos un blog en el que estamos sacando continuamente artículos. Es muy interesante que se suscriban al blog porque estamos en la ola, ¿vale? Cualquier cosa que detectamos que ya tiene un patrón que puede desplegarse de manera masivamente y demás, pues enseguida sacamos un artículo y lo comentamos, ¿vale? Entonces, no solamente comentamos de qué va esa vulnerabilidad, sino además damos las respuestas de lo que tienen que hacer para intentar evitarla y demás. Así que para mí sería también muy buena recomendación el hecho de que se suscriban al blog de Sucuri porque sacamos contenido prácticamente, pues, si no toda la semana, todos los días, vamos, estamos ahí al quite, estamos. sí, no quiero ser muy presumido, pero justo hoy sacamos un blog post mío, así que les conviene mucho suscribirse. De hecho, sí, ok, perfecto. Yo creo que tengo una pregunta aquí importante para ustedes y se las voy a lanzar en este momento. Lo único que tienen que hacer para suscribirse al blog de Sucuri es responder sí a la siguiente pregunta. Y ahí va. Entonces, si todo es que la respondan y nosotros nos encargamos de hacer el resto. No puedo responder. Lo siento mucho, yo creo que se me olvidó agregarte. No, yo escribo ahí también, así que como para no. Dale, bueno, muchísimas gracias a vos, Néstor, por estar con nosotros el día de hoy y por compartir todo este material. Te lo agradecemos muchísimo. Y muchísimas gracias a nuestra audiencia. Les agradecemos su presencia y esperamos de corazón que se mantengan seguros, tanto ustedes como sus sitios web. ¿Ok? Cualquier cosa, estamos a un clic de distancia en sucuri.net/es o en nuestra cuenta de Twitter, Facebook e Instagram, que es Sucuri Seguridad en todo. Así que muchísimas gracias y con esto terminamos el webinar. Buen día a todos. Muchas gracias por todo. Hasta luego, chicos.